El concepto de adolescencia es un concepto creado por un psicólogo estadounidense hace escasamente 100 años. Ayer saqué un video donde decía, papá, ¿puedo salir a jugar? Pídale permiso a su mamá. Uno debe reconocer es que si ya no estoy en esta etapa, ya no hay nada que hacer hacia atrás, pero sí hay mucho que hacer hacia adelante. Bienvenido al podcast de Varón Alfa, un podcast para hombres que buscan ejercer su masculinidad bíblica, descubrir el propósito de Dios en cada área de sus vidas, mejorar la relación con su esposa e hijos, obtener autocontrol, crecer como líderes, dominar su inteligencia financiera y cuidar su salud. Cada semana tendremos temas y entrevistas con hombres que con sus testimonios reales van a impactar tu vida. Bienvenido, varón. Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy tenemos un tema que es fundamental para la vida del hombre y aquellos hombres que buscan realmente vivir una vida con propósito y que cada etapa de su vida sea vivida con satisfacción. Y por eso es que el episodio de hoy se titula Las etapas en la vida del hombre y cómo puedes vivirlas a plenitud. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de los retos, de las oportunidades que enfrentamos en diferentes fases de nuestra vida, y cómo podemos encontrar propósito y cómo podemos encontrar dirección, realmente sin importar la edad que tengamos o la situación en la que nos encontremos. Y para esta conversación tengo el verdadero honor de contar con un invitado muy excepcional, muy especial. Él es pastor y además es coach de hombres, así que es perfecto para el podcast de Varón Alfa. Su nombre es Larry Terán. Larry, ¿cómo estás? Bienvenido a Varón Alfa. Hola Oscar, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder compartir este programa con un tema tan interesante como este, ¿verdad? Para nosotros los hombres que tanto lo necesitamos hoy en día viviendo tiempos muy difíciles para la hombría, para la masculinidad, pero siempre tenemos herramientas que nos empoderen a salir adelante. Claro. Larry, antes de comenzar de lleno en el tema que ya platiqué un poco de qué se trata, cuéntanos por favor de ti, cómo llegaste a ser coach de hombres, que eres pastor, qué te motivó a dedicarte a este ministerio en particular. Bueno, yo tengo 21 años de casado, Oscar, y como pastor siempre sintiendo una fuerte inclinación, fuerte interés por el tema familiar, ¿verdad? Junto a mi esposa, apenas nos casamos, éramos pastores asociados en una iglesia, pero teníamos ese deseo, esa pasión por ayudar a las familias, ¿no? Que fue en ese entonces cuando allá estando en Venezuela, el Señor nos llamó a fundar una congregación desde cero, donde nosotros pudiésemos desarrollar al máximo todo ese deseo, toda esa pasión, todo ese cúmulo de experiencias y conocimiento en torno a la familia. Y así fue como empezamos. Posteriormente, Oscar, registramos una fundación en Venezuela con un programa de orientación familiar que en la ciudad donde nosotros vivíamos, el instituto que rige las leyes para los menores de edad y todo lo que tiene que ver con su entorno familiar, aceptó nuestro programa de orientación familiar como un programa de orientación formal, donde todas las personas que llegaban a la alcaldía de nuestra ciudad con problemas de familia, con problemas de violencia o con problemas de cualquier índole dentro del seno familiar, nos eran remitidos, ¿verdad?, a nuestro programa de orientación familiar. Y pues desde allí, Oscar, empecé a ver, cuando llegaban las parejas, empecé a ver una actitud en el hombre que comienza a llamarme la atención, comienza a decirme, wow, qué rara la manera en que nosotros los hombres eh, reaccionamos cuando tenemos un conflicto matrimonial o un conflicto familiar que es diferente a las mujeres. Y fue allí hace quizás un poco más de 15 años que empezó el Señor a poner esa carga en mi vida, empezó el Señor a poner esa pasión por aprender un poco más acerca de la mente del hombre, el comportamiento del hombre, y empiezo a buscar tema y el Señor también a darme, y sin duda alguna como pastor entiendo que la salud de una iglesia depende de la salud de sus familias y la salud de la familia depende de la salud del matrimonio, sin duda alguna. Porque cuando estoy hablando de familia, estoy hablando de padres, madres e hijos. Entonces, fue allí que comenzamos y en ese orden de ideas comenzamos a reunir un grupo bastante nutrido de hombres, formamos una escuela para hombres
impartiéndole temas y ayudándolos a que ellos pudieran ser ese sacerdote que tanto las mujeres dentro de nuestras iglesias dicen, tú eres el sacerdote de la casa. Y muchos de ellos ni siquiera saben qué hace un sacerdote. Y pues allí comenzamos y han sido unos años que recuerdo un día en una reunión de hombres, llegó un invitado. Y un invitado era un juez penal de Venezuela, un amigo cristiano, de alguna manera del mismo estado donde éramos, que no era una ciudad cercana, pero era del mismo estado. Y recuerdo que él me dijo, Oscar, pastor, todos los días estoy sentenciando hombres a prisión. Entonces me hablaron de este grupo, quise venir a conocerlo porque sin duda alguna entrar en el tema de ayuda de los hombres es un tema complicado y complejo, me dijo en aquel entonces, y desarrollamos una amistad muy bonita, ¿verdad? Y pues a partir de ese momento comenzamos a ver cambios en los hombres que nos rodeaban, comencé a ver familias prosperar, Oscar, en medio de la nación con mayor crisis que tú has escuchado en los últimos años, como lo era Venezuela, ¿verdad? Como lo es Venezuela, pero también de alguna u otra manera feliz por las cosas que vimos y que ahora, ¿verdad? Haciendo vida en esta nación, en los Estados Unidos de América, estoy completamente convencido que también lo vamos a ver. Y ahorita que mencionas el tema del hombre como sacerdote del hogar, hay un episodio de los primeros del podcast con mi buen amigo Alex Orrontia que se llama precisamente cómo ser el sacerdote de tu hogar. Lo voy a poner por aquí para que quienes gusten lo puedan ver. Es una plática muy interesante, pero creo que me gustaría entrar en tema del día de hoy. Este tema nace de una publicación que vi que hiciste en tus redes y que me gustó, me llamó muchísimo la atención, porque creo que además es cierta. Mencionabas cómo a veces los hombres batallamos de pasar de una etapa a otra, ¿no? Nos aferramos a una etapa anterior donde tal vez fue más cómoda, fue más feliz en algunos temas. Y creo que es importante que podamos aterrizar este tema, confrontarlo y sacar lo mejor de él. Pero vamos entrando en materia. Para ti, Larry, desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son las principales etapas en la vida de un hombre y cómo podemos tal vez caracterizar cada una de ellas? Bueno, yo creo que partiendo del punto de vista de que si no se atraviesan de manera correcta las dos primeras etapas, que es desde la niñez y cuando alcanzamos lo que hoy en día se conoce como la adolescencia, de allí en adelante lo que va a venir, Oscar, para la vida de este hombre y la gente que nos rodea es una persona que en el mejor de los casos va a ser un hombre errático en todos los sentidos de la palabra. Entonces, es importante que nosotros los que tenemos hijos, ¿verdad? O los que estamos dentro del movimiento de levantar la figura masculina, la verdadera masculinidad, conozcamos esto. Yo tengo dos hijos y, el poder relacionarme con ellos es entregándoles lo que tú y yo conocemos como paternidad, ¿verdad? Que se hace a través de una relación diaria, a través de una relación de detalles, a través de una relación de dos vías, ¿verdad? De dos vías. Entonces nosotros comenzamos a ver los primeros rasgos de lo que va a ser la vida de ese hombre. Después llegamos a lo que es la adolescencia, Oscar, y aquí es muy importante que sepamos algo. El concepto de adolescencia es un concepto creado por un psicólogo estadounidense hace escasamente 100 años, ¿verdad? Y donde a las conclusiones que llegó este hombre se convirtieron en un paradigma de lo que nosotros hoy en día conocemos como esa etapa que deben vivir tanto hombres como mujeres, pero en el tema que nos ocupa hoy, que son los hombres, pues este psicólogo, Oscar, declaró esta etapa como una etapa de crisis y conflicto. Una etapa de crisis y conflicto, pero lo que me llama a mí poderosamente la atención es que este tipo de cosas han estado en auge quizás los últimos 20 años, porque cuando tú examinas la vida, por ejemplo, de esas figuras masculinas, como fue mi papá, quizás como fue tu papá, ¿verdad? Ellos a esa edad no tenían ninguna crisis conflictiva, no tenían ninguna crisis de, como dice por ahí, las vacas locas, sino que tú puedes ver en la vida de estos hombres que ellos
con todos los errores que pudieron haber cometido, ¿verdad? En su masculinidad y en su crecimiento, pues ellos pasaron de ser niños jóvenes a hombres. Cuando tú escuchas historias de hombres, de los hombres que muchas de esas historias, Oscar, vas a conseguir que papá no estaba en la casa y tu papá o tu abuelo o tu papá o tu tío se tuvo que hacer hombre y salir a la calle a trabajar. Entonces es muy importante para lo que queremos hablar hoy, porque de allí en adelante, de esa etapa en adelante, Oscar, es fundamental que el hombre del que estemos hablando, llámese tu hijo, llámese como se llame, entienda que ha transicionado de una etapa a otra. Eso es fundamental, que esté claro que transicionó, que ya no es un niño, que se lo hagamos saber, Oscar, y no se lo hagamos saber como tradicionalmente conocemos de otros hombres, ¿verdad? Que agarran a estos muchachos que cumplen quizás 18 años de edad y los llevan a un botiquín para que se dé su primera borrachera porque ya es un hombre. Sí, o lo llevan quizás donde hay mujeres para que tenga su primera relación porque ya es un hombre. No, yo creo que esa transición es profunda, es seria y tenemos que hacerla bien para que la vida de esta persona entonces, en las próximas etapas que viene de su hombría, las viva a plenitud y pueda sacar de cada una de ellas el máximo provecho. Claro. Bíblicamente encontramos la vida de uno de los hombres que yo más admiro, ¿verdad? Que es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que cuando él era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño, ¿no? Las tres áreas fundamentales donde podemos dar a conocer si somos unos niños o unos hombres. Pero Claro. cuando él ya se hizo hombre, él dejó todo lo que era de niño. Entonces, ese es el primer gran cambio que todos nosotros tenemos que atravesar, Oscar, y que de alguna manera otro hombre que va más adelante, nuestro papá, una figura de liderazgo, nos tiene que hacer saber, ya no eres un niño, ahora eres un hombre. Claro. Comentábamos en una plática previa que tuvimos a la entrevista que curiosamente tenemos culturalmente en México y en Latinoamérica la llamada quinceañera, ¿no? Que es un proceso, un evento en donde una niña se convierte en mujer. Culturalmente también, y creo que en el ámbito cristiano no existe para el hombre un rito, un evento donde haya esta transición formalmente y ante la sociedad. Y, por ejemplo, los judíos sí reconocen esta transición con el evento, si mal no Bar recuerdo, mitzvah. Bar Mitzvah. Yes, correcto. Otras culturas también, o culturas fuera del cristianismo, también tienen algún tipo de evento donde hacen esta transición. Pudiera ser algo interesante que nosotros como padres pudiéramos hacer con nuestros hijos varones. Hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama Play the Man, es de un pastor aquí en Estados Unidos, y él platica de este rito que él hace con sus hijos, que hizo con sus hijos, en donde a cierta edad se van a acampar por varios días y durante esos días tienen pues esta transición, este momento en el que le da la bienvenida a esa nueva etapa en su vida a sus hijos, y lo ha hecho con cada uno de ellos. Creo que también lo hizo con una de sus hijas, pero en el tema de los hombres, pues hacen un intercambio de cartas, y él escribe cosas muy bonitas a su hijo de lo que es ser hombre, de lo que le espera, consejos que le deja por escrito, y le hace entrega de un regalo, etcétera. Entonces creo que al menos en mi caso, yo tengo un varoncito que ahorita tiene 8 años, y creo que sí voy a hacer algo así, voy a planear algo así para hacerlo con mi hijo, porque sí creo que es algo importante, es un proceso que debe de tener un antes y un después para marcar esa pauta, ¿no? Ahora, mencionabas del tema de la adolescencia, nada más para dejar claro, a tu punto de vista, el tema de la adolescencia es algo que se inventó y que realmente no aplica, ¿o cómo es que lo interpretas? Nuestro cuerpo, cuando venimos de la niñez, llega a un punto y tenemos que aprender a identificar esto, porque así nos hizo Dios. Así nos hizo Dios. Y llega el momento, Oscar, donde nuestra voz cambia.
y teníamos una voz toda flaquita y ahora empezamos a hablar, ajá, aquí estamos y wow, el muchacho ha crecido. Todo nuestro cuerpo nos dice que ya no somos unos niños, que somos unos hombres. Y si la misma biología, si la misma naturaleza nos está diciendo que el cuerpo de este muchacho ya transicionó, es el peor error que nosotros podemos cometer es seguirlo tratando como un niño. Claro, claro. Entonces, nosotros debemos entender eso. Debemos entender eso. ¿Por qué? Porque, y te comentaba que el concepto de adolescencia fue un concepto inventado, creado en 1904 por un famoso psicólogo estadounidense, ¿verdad? Y en los últimos años esto ha tomado mucho auge, pero conocemos cientos de historias que no pasaron por esa etapa de crisis, que no pasaron por esa etapa de locura extrema, sino que transicionaron de la niñez a la hombría, salvando las distancias, ¿no? Sí, claro, Salvando las claro. distancias, pero se le empezó a tratar como eso y es fundamental, Oscar, que nosotros entendamos, porque ¿por qué entonces se dice mucho por allí que a la mujer, que el sexo femenino madura más rápidamente que nosotros los hombres? ¿Por qué? Bueno, una de las razones es esa, porque nosotros los padres no hacemos esa transición en el trato, ¿verdad? No empezamos a delegarle responsabilidades como tal, se le sigue tratando como un niño, se le sigue hablando en muchas ocasiones como un niño, y entonces nosotros mismos estamos cortando las alas. Tú nombrabas algo muy bonito acerca de los judíos, pero hay tribus de indígenas donde se hacen ceremonias de iniciación, ¿verdad? Y a los 13, 14 años vienen los hombres de la tribu con los tambores y le quitan al muchacho a la mamá. Ya no es de la mamá, ya es de los hombres, ¿sí? Y nosotros, para poder revertir la crisis social que nosotros estamos viviendo, Oscar, tenemos que hacer eso con los hombres. Tú que tienes un llamado tan bonito con este canal, con estas cosas maravillosas que tú haces de Varón Alfa, tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros. Yo tengo esa gran responsabilidad sobre mis hombros. Y básicamente, ¿cuáles son los consejos que se le puede dar a un padre y a una madre? Pero también es importante que sepamos que hay una variante, ¿verdad? Que es que muchos de esos hogares están en manos de mujeres Ujú. y a muchas mujeres les cuesta este tipo de cosas, pero para que ellos fortalezcan su ser interior como hombres y no cortar sus alas, para que ellos no sean unos hombres con mucha energía femenina en el futuro corto y en el futuro largo, es importante que entendamos que ya la biología nos dijo que su voz cambió, que se desarrolló, que ya tiene vellos en todo su cuerpo y que si se acuesta con una mujer la puede embarazar. Entonces es importante que nosotros lo tratemos como un hombre, le deleguemos responsabilidades y le demos la bienvenida al mundo de los hombres. Claro. En alguna ocasión vi una entrevista y comentaba una de las personas ahí que una de las razones por las que habíamos visto un retroceso en este tema de la hombría y de la influencia del hombre sobre sus hijos es derivada de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los hombres se fueron a la guerra y la mujer se quedó a cargo de los hijos y no hubo esas figuras paternas en la mayoría o en muchos de los casos que dieran pues esa parte de hombría, de fuerza a sus hijos, de seguridad. Crecieron en un entorno 100% matriarcal. ¿Ya? Sí, Después de la guerra viene la revolución industrial donde la mujer empieza también a salir de sus hogares, empezar a trabajar y bueno, pues toda esta revolución que ya no ha habido forma de revertir esa tendencia, ¿no? Desafortunadamente. Pero, ¿qué opinas tú de esa teoría? bueno, por supuesto, encaja perfectamente con versículos de la palabra que nos enseñan, por ejemplo, como que el hierro con el hierro se afila. Sí, el hierro con el hierro se afila y esta semana voy a sacar también videos que hablan acerca de eso. O sea, que nosotros los hombres, por decirte un ejemplo, no podemos estar buscando consejos para nuestras relaciones en mujeres, sino que debemos fomentar la relación entre hombres que nos instemos a sacar
la masculinidad, la hombría, la fuerza interior para el bien y la valentía y todo ese tipo de cosas. El hombre con el hombre se afila. Entonces, el hierro con el hierro, y eso es hombre con hombre. Entonces, en la relación padre-hijo, uno empieza a aportarle, a darle como que esos adelantos de hombría y de masculinidad a nuestros hijos. Y cuando no estamos, eso es cuando no estamos, pero a veces estamos y no lo hacemos. Claro, ¿Sí? claro. A veces estamos, pero no lo hacemos. Yo creo que el día de ayer o antes de ayer saqué un video donde decía, papá, ¿puedo salir a jugar? Pídale permiso a su mamá. Mm. Sí. Entonces, este tipo de cosas en la mente de nuestros hijos voltean y dicen, bueno, la líder aquí es mi mamá. Sí, y es cada vez más común, claro. Sí, entonces es muy importante. Entonces yo estoy en total acuerdo, Oscar, con que este tipo de eventos en nuestra sociedad hicieron algo que hasta ahorita no lo hemos podido recuperar y no se sabe si de verdad se va a poder recuperar, como sacar la figura masculina de la casa y después con la próxima revolución, bueno, fue peor porque también salió la mujer y los hijos están en manos de nadie. Ya, sí. Esos eventos fueron, digamos, circunstanciales, tal vez no fueron del todo planeados para ese fin de destruir Claro, el núcleo sí, familiar, fueron una pero ahora ya consecuencia. estamos contra una agenda que va definitivamente contra el núcleo familiar, el liderazgo masculino y que tiene, pues obviamente objetivos, tiene, o sea, que ya está más maquinado, que ya está más diseñado, ¿no? Pero bueno, ha habido algunos eventos que nos dan un poco de esperanza. No me voy a meter en el temas políticos, pero bueno, a mi punto de vista creo que hubo un avance en ese sentido. Ahora, hay eventos circunstanciales que evitan o que desafortunadamente no se tiene al papá como figura paterna en el hogar y bueno, la mamá tiene que tomar ese rol por las circunstancias, ¿no? Y este no es un canal para mujeres, pero sé que algunas mujeres nos pudieran estar viendo. ¿Qué consejo le darías a una mamá que tiene esa responsabilidad con un hijo? Bueno, primero, en reconocer que el hijo necesita una figura masculina, sí, sí o sí, porque yo he visto muchísimos, cientos de casos donde mujeres peleadas con sus esposos dicen en público, mi hijo no necesita de su papá. Entonces, bueno, reconocer que eso es un error gravísimo, el creerlo o cualquier cosa por el estilo. Y número dos, que ella no puede ser papá y mamá. Lo que puede hacer una mujer es, en el mejor de los casos, ser la mejor madre posible. Ser la mejor madre posible, reconociendo sus límites y, por supuesto, que inicialmente buscando en el entorno, en el primer entorno familiar de nuestra familia extendida, una figura masculina, un tío, un abuelo, alguien a quien después de yo haberle transmitido cuál es mi necesidad al respecto, él acepte colaborar en ese sentido en favor de este muchacho, de este hombre joven que viene creciendo y que tanto lo necesita. Nosotros en Venezuela, Oscar, teníamos con nuestro entorno cercano inclusive figuras que se llamaban padres sustitutos. Padres sustitutos, inclusive no solamente para hombres, sino también para chicas porque esto era algo bastante serio y fue muy sanador y fue de mucha bendición, de manera tal de que cuando tú identificas la situación y la necesidad la cual estás teniendo y te abocas, seguramente van a aparecer soluciones, seguramente van a aparecer opciones que van a traer mucha, pero mucha bendición. Y como te decía al principio del programa, un muchacho que atraviese esta etapa lo más sano posible es un muchacho que seguramente se va a empezar a trazar metas, seguramente va a tener un altísimo porcentaje de lograrlas, va a llevar una vida sana y cuando tenga una relación va a ser un hombre muy saludable, muy saludable, pero de verdad que es necesario porque ahorita que estabas recordando la conversación que sostuvimos telefónicamente, incluso dentro de las iglesias, esto no se ve dentro de las iglesias.
los diferentes, por llamarlo de alguna manera, departamentos que hoy en día están en la iglesia, ves que lo que se conoce como las sociedades jóvenes, hay hombres de 22, 23 años y yo, como te digo, yo me hago siempre muchas preguntas, Oscar. Siempre yo me estoy haciendo preguntas y sobre todo en el entorno de la iglesia. Y bueno, ¿cuándo van a pasar al grupo de los hombres? Ya. ¿Te refieres al grupo juvenil? Hay hombres de veintitantos años todavía ahí. ¿Será por el hecho de que son solteros y se consideran todavía dentro de ese... Bueno, que sí, sí. Y quizás esa sea la razón por la que estén solteros. Claro. Sí, Bueno, ahora estamos hablando mira, de... Perdón, adelante. cuando tú entiendes, yo soy un estudioso de la Biblia y me apasiona estudiar la Biblia desde la perspectiva hebrea. Y cuando el rey David iba a morir, le dijo a su hijo Salomón, esfuérzate y sé. Cuando yo leí eso, Oscar, eso a mí me estremeció. Y creo que ese debería ser siempre el mensaje para estos hombres que vienen creciendo, para que ellos lleguen más lejos que nosotros. Pero creo que no solamente tenemos que hacer ajustes en nuestras casas con preguntas como la que tú me estás haciendo, ¿qué hace una madre que no tiene la figura? Tenemos que llevar este planteamiento a las iglesias. Tenemos que llevar este planteamiento a las iglesias y que nosotros los pastores pensemos, porque ¿quién, Oscar? ¿Quién? ¿Quién es el primero que lleva la carga familiar de los problemas que suceden dentro de las casas? No somos nosotros los pastores. Entonces tenemos que despertar, Oscar, y hacer ajustes y tomar nuevos caminos, porque seguramente Dios quiere darnos nuevas salidas y nuevos resultados. Ahora, ya hemos hablado desde una perspectiva más del padre hacia el hijo. ¿Qué pasa si yo vi un hijo que por circunstancias, por razones, por ignorancia, por lo que haya sido, sí en un entorno similar y estoy atrapado en una etapa que ya no es la mía? Por ejemplo, ahorita que decíamos los jóvenes que tal vez ya pegándole a los 30 siguen pensando como niños, ¿no? O sea, ¿cómo puedo identificar si yo estoy en una etapa equivocada y qué puedo hacer al respecto? ¿Qué opinas? Muy fácil. Y hay dos evidencias que tú lo ves, dos evidencias palpables. La procrastinación, ¿sí? Este tipo de hombres que no han transicionado en sus etapas se encuentran procrastinando casi todo el tiempo, ¿verdad? Y eso forma parte es una consecuencia de eso y que no encuentran un sentido a la vida, no encuentran un rumbo. ¿Por qué la procrastinación es un indicativo de eso? Porque cuando yo atravieso mis etapas naturales, es muy sencillo y yo no sé si tú podrías ver este ejemplo. ¿A qué edad se casaron nuestros padres? Sí, ¿Sí? regularmente a los 19, 20, 21 años. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de personas que ya tienen quizás 7, 8, 9, 10 años más de la edad promedio, donde los hombres transicionaron, se hicieron hombres, consiguieron una familia, fueron a la universidad o levantaron un negocio, levantaron una familia. Mm, yeah. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo no atravieso eso y no encuentro esto a la temprana edad, entonces yo me pongo como el pueblo de Israel en el desierto a dar vueltas y se me está pasando la vida y doy vueltas y puedo ir incluso a la iglesia, pero estoy dando vueltas perdido en el desierto. Mm, yeah. Sí, y por supuesto que parte o quizás el otro extremo es que tú ves en la vida de estos hombres que, que no tienen un rumbo definido, no tienen una meta, no saben qué hacer con su vida. Entonces, para mí, desde mi experiencia, estas son las dos más grandes evidencias en personas que pasaron por esta etapa, no las vivieron y están en una etapa de confusión total. Ya. En México hay un término que no sé si en Venezuela este, conozcan, pero en México les dicen chavorrucos. No sé si, no sé si haga No, sentido para alguien de no lo había Venezuela. escuchado. No, chavorrucos, así dice a la gente, a los hombres que, no sé, ya tienen 35, 40 años y siguen vistiendo con
no sé, ropa de muy juvenil o siguen yendo a los antros, a la disco, a tratar de Sí, conseguir muchachitas literalmente, de 20 años. sí, literalmente se quedan pegados en una etapa, Mm, ujú, ujú. Oscar, y es realmente demasiado triste. El problema le viene a la muchacha que se enamore de ese hombre y que pues llegue a formar una familia, a menos que ella también esté dañada, que eso también es bastante probable. Ella va a empezar a criar un hijo grande. Sí, o sea, al esposo como hijo y Claro, al hijo que tenga, sí, ¿no? sí, sí. Al esposo es el hijo grande y todos los que tengan de ahí para abajo los Sí, pequeños. sí, es muy común escuchar que las mujeres se quejen, perdón, de que están criando a, a un hijo grande. Ahora, si no te importa, me gustaría revisar un poco más de qué sigue. Digamos que tuve una transición normal, pasé de joven a adulto, viví mi etapa normal, correctamente, todo lo que mencionabas ahorita. Y luego llega una edad que de repente tengo 40, tengo 50, tengo 60, pero ¿qué pasa ahí, no? O sea, digamos que llega la crisis famosa de los, ¿qué le llaman? Ya no recuerdo si es la crisis de los 40 o de los 50 o de los De los 60, 50, de los de los 50. 50, ya. ¿Qué es lo que has visto tú en tu experiencia que es esta otra transición que muchos hombres se pueden quedar atorados o que ya tienen 50, 60 años y viven anhelando volver a tener 40, volver a tener 30 y no pueden vivir felizmente en la etapa en la que se encuentran? Sí, bueno, después llega la etapa, desde mi punto de vista, de la adultez como hombre, comienza a los 40 años, donde ya se supone, donde ya se supone que la vida de este hombre tiene que estar en un momento muy, pero muy interesante y muy avanzada, ¿no? Muy avanzado en, en las metas, en la economía, en todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque después llega pues la etapa de los 50, donde empezamos a padecer una serie de afectaciones hormonales, Oscar, ¿verdad? Yo no sé si, yo no sé, ¿tú conoces al actor colombiano Juan Pablo Raba? No. Bueno, este señor tiene un podcast donde yo creo que el podcast se llama Los hombres también lloran y todos como que tienen la testosterona baja, todos los que van para allá. Oh, creo que sí lo he escuchado. Digo, he Sí, sí, escuchado, sí, entonces nunca todos lo... hablando y todos lloran y esto y Mm, aquello, ¿sabes? ok. Oh, Nos wow. pasa a todos, absolutamente a todos y no llegar a esa etapa con la madurez, Oscar, con el avance que debimos haber tenido en la vida, es un grave problema. ¿Por qué? Porque allí comienza una especie de época dorada, donde entre los 50 años en adelante tenemos sabiduría para convertirnos en mentores de hombres. Tenemos la sabiduría y deberíamos de tener un proyecto de vida que a esa etapa se torne aún más bonito y nosotros comencemos, Oscar, a vaciarnos en otros hombres jóvenes, en ser consejeros, en ser asesores para hombres que vienen detrás de nosotros. Que Entonces, regularmente son tus hijos, tus nietos. Claro. entonces, para esa etapa y no tener eso claro es lo que te va a hacer caer en que no, tú quieres tener 30 o 40 cuando realmente ya es imposible y la vida y Dios te da la oportunidad de que deposites lo mejor de ti, de tus aciertos y de tus desaciertos sobre esta generación que viene creciendo y que necesitan recibir como ese estandarte, necesitan recibir eso y decirle, vale, ahora les toca a ustedes, ¿sí? Y que esa generación sienta que vale la pena ser hombre, que es una alegría, que es algo que se debe disfrutar al máximo. Y un hombre, una de las características que he visto del hombre que ha vivido sus etapas es que no pierde el gozo de la vida, es que no pierde el buen humor, es que no lo pierde a la edad que sea, siempre lo tiene, siempre lo mantiene y eso, tú escuchas a personas que han atravesado esas etapas y te enriquece, te bendice, te ayuda. Ya. Creo que una de las cosas
a mi parecer, que sucede es que, bueno, mi punto de vista pueden ser dos cosas. Una es que disfrutó tanto su etapa anterior que no la quiere soltar. Por ejemplo, tal vez fue muy fiestero o tuvo muchos amigos o viajó mucho o cualquier cosa y no la puede soltar. O que todo lo contrario, no la vivió como debía, no la disfrutó y ahora que ya pasó, quiere Quiere regresar. recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Sí, Entonces, con toda puede honestidad, ser, creo que los dos extremos. yo he visto ese tipo de casos. Quizás alcanzó cierto grado de bienestar económico y dije, bueno, yo no viví mi etapa pasada, voy a ir ahora. Sí, 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 suele pasar y una de las cosas, por ejemplo, también que escucho bastante es, me dediqué en mis 30s, en mis early 40s, en mis 40s empezados a trabajar. Trabajaba, viajaba. Comentábamos antes de grabar que estoy tratando de viajar menos de trabajo, precisamente por lo mismo, porque mis hijos están pequeños y quiero disfrutarlos al máximo, ¿no? Y tiene que haber un balance entre trabajo y tiempo de familia, etcétera. Pero he escuchado bastante hombres que se arrepienten después en sus 50, 60, cuando los hijos ya no están en casa, de haber invertido tanto tiempo en trabajar fuera de casa y no haber visto a sus hijos tanto como quisieran o como hubieran tal vez querido hacerlo. Y creo que debe haber un balance, como en toda la vida, ¿no? Ni no trabajar y estar todo el día ahí, pero tampoco el trabajar 12, 14, 16 horas todos los días. Digo, hay etapas que tal vez por los diferentes esquemas de trabajo que existen, que tal vez voy a trabajar 2 semanas, 12 horas, lo sé, diarias y las otras 2 semanas tal vez puedo tener más tiempo de calidad con mis hijos, etcétera. Cada circunstancia es distinta, cada familia es distinta, cada necesidad es distinta. Pero cuando tal vez haces más trabajo por ambición que por otra cosa, que por necesidad, y sacrificas tiempo con tu familia por ello, ahí sí creo que pudiera ser un error que después vas a querer regresar y ahí sí desafortunadamente no vas a poder hacerlo. Definitivamente, Oscar, a nuestros hijos le trae un bienestar emocional tan grande el poder vernos y el poder compartir con nosotros que a veces ni siquiera podemos magnificar lo importante que es para ellos. Sí, el ver la figura de papá, el conocer a un papá cariñoso, a un papá amoroso, pero también un papá firme, el conocer a un hombre, pues, y que ese hombre pueda acercarse a ellos y tener una conexión bastante profunda, es sumamente sanador para ellos, es de mucho bienestar y por eso que las estadísticas lo dicen, todo lo que le ha acarreado en este país a la juventud que no tiene a su papá en su casa Ujú. y todo lo que le pasa a los muchachos que tienen a papá en casa. Entonces, yo creo Sí, que sí, sí. yo creo que tenemos un gran llamado, como te decía hace un rato, nosotros que hemos tomado, Oscar, esta difícil tarea. Esta no es una tarea sencilla. El tema de levantar al hombre es sumamente complicado, es sumamente difícil, pero creo que va a tener pues una gran recompensa de parte de Dios y en la sociedad, porque una de las cosas, el peor error que he visto cometer a los hombres es no pedir ayuda, es encerrarme allí a pensar que si yo no hago nada, de alguna manera la situación se va a arreglar. Necesitamos levantar hombres que tomen iniciativa, Oscar, como sacerdotes, ¿verdad? Como maridos, hombres que lleguen a la casa no con la mentalidad de que tienen que jugar o ponerse en la play o descansar, no, hombres que sepan que la fuerza física con la que Dios nos dotó, Oscar, es porque podemos estar en la calle trabajando y llegar en la casa y remangarnos las camisas y decirle a la esposa, ven, yo te voy a ayudar con esto, sí, mientras conversamos y que nuestros hijos, Oscar, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ellos vean a un papá que toma iniciativa, Oscar, a un papá que no se queda de brazos cruzados, que no está solamente pendiente y que lo dejen descansar. Ellos necesitan ver que ser hombre es bueno, es enérgico, es chévere, decimos nosotros en el Claro, español venezolano. sí.
No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Antes de seguir adelante, me gustaría escuchar tu consejo. Supongamos que alguien que nos escucha siente que no es feliz en la etapa en la que está, siente nostalgia por los días pasados, siente ah, tal vez tristeza por la forma en la que pasó una etapa y ya no la puede recuperar. ¿Cuáles serían tus palabras para esa persona y cómo podemos motivarlo a que viva su etapa a plenitud, que viva feliz esa etapa y la pueda disfrutar finalmente? Sí, lo primero que uno debe reconocer es que si ya no estoy en esta etapa, ya no hay nada que hacer. Hacia atrás, hacia atrás. Pero sí hay mucho que hacer hacia adelante, hacia adelante. Entonces, el punto de partida de sabiduría y de humildad que yo pueda tener al reconocer, wow, de verdad que fue por esto que yo no pude vivir esta etapa que dejé atrás. Bueno, entonces yo voy a sacar una enseñanza de esto para que esto no me pase en las próximas etapas que me toca vivir, ¿sí? Y despedir a ese Larry de esa etapa y abrazar al Larry de hoy, al Larry del futuro, Claro, ¿sí? Y abrazarlo con expectativa, con fe, ¿verdad? Porque cuando yo saco la enseñanza, de sea cual sea la razón por la que yo no viví una etapa, ya yo entonces no estoy en pérdida, estoy en ganancia. claro, claro. Estoy en ganancia, entonces de aquí en adelante yo puedo vivir más a plenitud, porque definitivamente nosotros los hombres tenemos que aprender a vivir a plenitud. Y sin duda alguna, Oscar, no sé si dentro de tu audiencia hay hombres que no sean cristianos, pero bueno, parte fundamental de la plenitud con la que yo vivo mi vida es de mi relación con Dios. Claro. Sí, definitivamente. Creo que todas las etapas tienen pros y contras, ¿verdad? Y una de las claves sería aceptar eso y disfrutar la etapa en la que estás con todo, ¿no? Conozco una persona, por ejemplo, un empresario, gloria a Dios, le ha ido súper bien. Empezó su empresa en sus 40. O sea, y esta es otra enseñanza, ¿verdad? Que tener 40, 45, 50 años no quiere decir que no puedas comenzar algo o que ya se te Amén. pasó el tiempo, ¿no? Digo, esta persona empieza su empresa a los 40, 20 años después, a sus 60, la empresa está en su apogeo. Ahorita tiene casi 80 años. Sigue iniciando empresas como si tuviera 30. O sea, yo lo veo y creo que se lo he comentado. O sea, que pues yo lo veo financieramente pues ya realmente súper estable, no tiene ninguna necesidad. Y me pongo a pensar, digo, bueno, tal vez yo a su edad, con esa libertad financiera, con esa estabilidad económica, pues a lo mejor diría, bueno, pues ya me quedo en mi casa, me estoy de vacaciones o me vivo mi vida tranquilo, disfrutando, viajando. Pero no, hombre, este hombre está como te digo, sigue haciendo, innovando y buscando cosas nuevas y buscando y buscando. La verdad es que admiro esa parte de él, de ver negocios a futuro, a 10 años. Bueno, qué bueno, ¿no? Tiene una expectativa de su propia vida, muy interesante. Y la verdad es que lo comento un poco en broma y no, porque realmente es que yo admiro esa parte de él. Sus hijos ya obviamente están grandes, tiene nietos y todo, pero esa parte de él decir, wow, o sea, yo quiero llegar a esa edad y tener esa misma, pues ese mismo drive, ese mismo empuje de buscar, seguir buscando cosas, innovando, está súper metido en lo de la inteligencia artificial y cómo eso va a afectar la economía en 10 años, en 15 años y súper, súper metido en ese tema Con 80 años de edad. con casi 80 años. Sí, sí, o sea, para mí es muy motivador el ver eso y creo que sería un buen ejemplo. Tal vez algún día lo invite al programa que nos platique cómo le hace, ¿no? Pero creo que ha sido una plática muy interesante. Larry, me gustaría ir cerrando el episodio, si te parece bien, con tal vez algún consejo. Me gustaría que viniera de alguna anécdota personal o que nos puedas platicar que haya sido para ti fundamental en alguna de las etapas que has vivido hasta el momento, en donde puedas compartirnos
un poco de tu experiencia. Tomando en cuenta esa historia que estás contando, no puedo evitar en mi mente ir a la Biblia, a Josué y Caleb, cuando también 80 y pico de años, ¿verdad? Este hombre Caleb dice, tengo la misma fuerza de cuando tenía 40. Así que dame ese monte que voy a pelear por él. Y es tremendamente fascinante la vida de estos hombres, Oscar, que el Señor nos permite verlos en la Biblia, ¿verdad? Así como ese amigo tuyo, que nos invitan a vivir a plenitud a la edad que sea. Por supuesto, debemos cuidar de nuestra salud, Oscar. Por supuesto, debemos cuidar de nuestra salud física, de nuestra salud mental y creer que, que nos vamos a ir de este mundo, ¿verdad? En el momento que el Señor lo permita. Y si podemos llegar a ese momento activos, sería grandioso. Sería casi como Elías dejándole el manto a Eliseo. Sería como dejándoles ese trofeo a la generación que viene atrás. No la imagen de un hombre cansado, agotado y sin ningún sentido y propósito a los 60 y pico años de edad. Entonces, nosotros estamos llamados a eso. Yo tengo un testimonio, uno de las tantas historias que es de un hombre que conocía allá en Venezuela y por la misma situación del país, su familia estaba fuera del país. Entonces, nosotros empresarialmente también lo empezamos a ayudar a él para que él se levantara. Y yo le había dicho que en la primera de cambio, lo primero que él tenía que hacer era volverse a unir con su esposa, ¿sí? Porque es el orden de Dios. Ya, la esposa estaba fuera del país. Ya, ok. Y cuando yo la conocí a ella me dijo, pastor, yo empecé a ver por teléfono cambio con mi esposo, que estábamos hablando una noche y él me decía, mira, me tengo que acostar porque mañana me paro a orar temprano. Entonces ella, sí, wow. Y ella me decía, mire, nosotros íbamos en el carro hacia la iglesia y nos íbamos peleando y yo me bajaba del carro y me quedaba en la iglesia y él se iba para la casa. Entonces, por decirte una cosa, uno de los testimonios de ver a él recuperar su hombría, su sacerdocio, de ver cómo nuestro Dios, Oscar, lo bendijo, lo prosperó grandemente, ¿verdad? Donde él mismo se dio cuenta de que sí, él podía llegar a ser un hombre con iniciativa para la oración, con iniciativa para la familia, vamos, para la iglesia, con iniciativa para las cosas que son de importancia en la mente de nuestras mujeres. Porque nosotros no tenemos problemas muchas veces con la iniciativa en el trabajo y en el negocio y nos metemos, pero como decimos nosotros los venezolanos, de pata y cabeza allí para que nos saquen de ahí es un problema. Muchas mujeres se quejan en consejería de la falta de iniciativa para los cambios que hay que hacer en la casa, para las cosas que le preocupan a la mente de la mujer. Cuando escuchan ese mensaje del pastor y la mujer está esperando que cuando lleguen a la casa el hombre diga, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto y aquello, ¿sí? Ya, Y sí, pues no pasa. no pasa. Entonces, pues, por decirte un caso como ese muy sencillo, que me da mucha alegría de que este hombre recupere su identidad, su masculinidad, su hombría, su sacerdocio, y que cuando todo eso pasa, Oscar, lo que más nos preocupa a nosotros los hombres es que seamos buenos proveedores para la casa. Eso va a suceder automáticamente. La bendición de Dios llega sobre la vida de un hombre que ha enderezado su vida delante de Dios. Claro, claro. No, excelente, excelente. Larry, muchísimas gracias. Estoy seguro que esta conversación ha sido de gran bendición para hombres que nos han escuchado. Algunos puede ser que puedan reflexionar en la etapa que están viviendo en este momento y darse cuenta si la están viviendo a plenitud, si la están viviendo conforme a esa etapa y si no, pues hacer los cambios que sean necesarios, ¿no? Para poder además disfrutar y que, como dices, la familia también, la esposa pueda también disfrutar de un hombre que vive a plenitud de esa etapa. Yo creo que también es contagioso cuando el hombre está completo, se siente feliz, se siente a plenitud en la edad en la que se encuentra y viviendo las cosas que debe estar viviendo a su edad, ¿no? Yo creo que podemos vivir nuestras etapas a plenitud, como mencionas. Y bueno,
me despido, no sin antes preguntarte sobre tu trabajo como coach para hombres que puedan estar interesados en contactar contigo, pueden encontrarte y qué es lo que Bueno, puedes ofrecerles. quiero decirte que cuando veo iniciativas como la tuya, Oscar, porque lo que nosotros tenemos que entender hoy en día es que tú no necesitas ser pastor, ni apóstol, ni profeta, ni nada, sino desde el llamado que Dios puso en tu corazón, con las herramientas que ya Él te entregó, con el conocimiento que Él ya te entregó, tú puedes hacer algo. Y creo que es lo que tú estás haciendo, Oscar. Y le pido a Dios que te bendiga, que te ayude, que te dé vigor, que te dé sabiduría, que te traiga de todo lo que necesitas para que tú puedas seguir alcanzando más y más y más y levantar una gran comunidad. Así que bueno, le doy gracias al Señor y te invito a que sigas adelante con este tipo de iniciativas. Por mi parte, Oscar, yo estoy comenzando el tema de mis redes sociales, ¿verdad? Como una vez te lo comenté. Y me pueden seguir no solamente en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Larry Terán Oficial. Larry Terán Oficial, todo pegado, son mis redes. Sí, y cualquier hombre que pues considere que nosotros tenemos la capacidad de brindarle una ayuda y de aportarle un cambio sustancial a su vida con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, yo estoy perfectamente a la orden para extenderle las manos, para darle de lo que Dios me ha dado y para que seamos muchos más los que podamos contar de que sí se puede vivir una vida a plenitud, que sí se puede sentir un gran orgullo por ser hombre y que nosotros le dejemos un legado extraordinario a nuestros hijos. Claro, excelente, excelente, Larry. Muchísimas gracias, varones. No olviden suscribirse al canal de YouTube, partan este episodio con alguien que pueda necesitarlo y cuéntenos también en sus comentarios qué lección qué lección han adquirido de esta conversación y pues compártanos en qué etapa de su vida están y cuáles son las dificultades con las que están trabajando. Nos vemos en el próximo episodio de Varón Alfa. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.